Séptimo grado, Escuela de Pastoral. Lección 3. Frutos acervos. ¿Sabías que la historia de Caín y Abel es más que un simple relato bíblico? Descubre las lecciones ocultas que pueden cambiar tu vida hoy. Oh Señor, Dios de misericordia y amor, que en tu infinita sabiduría nos has dado las sagradas Escrituras como guía y luz en nuestro camino. Hoy me acerco a ti con un corazón humilde y abierto, para reflexionar sobre la historia de Caín y Abel. Ayúdame a comprender las profundas lecciones de fe, redención y misericordia que se encuentran en este relato. Que pueda ver más allá de las palabras y descubrir el mensaje de amor y perdón que nos ofrecen. Señor, enséñame a reconocer la envidia y el pecado en mi vida, y dame la fortaleza para superarlos. Que pueda aprender de la humildad y la obediencia de Abel, y de la misericordia que tú mostraste incluso en medio del pecado de Caín. Te pido, Señor, que me concedas la sabiduría y la guía para aplicar estas enseñanzas en mi vida diaria. Que mi corazón esté siempre dispuesto a seguir tu voluntad y que mis acciones reflejen tu amor y tu gracia. Agradezco por la oportunidad de crecer espiritualmente y por la gracia de tu misericordia, que me permite aprender y mejorar cada día. Que esta lección sea una fuente de inspiración y motivación para mí, y que pueda vivir según tus enseñanzas. Te pido también, Señor, que me des la fuerza y el valor para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, sabiendo que tú estás siempre a mi lado. Que pueda ser un instrumento de tu paz y amor en el mundo, y que mi vida sea un testimonio de tu bondad y misericordia. En tu santo nombre. Amén. Adán y Eva tuvieron la desdicha de contemplar la herencia del pecado. El libro del Génesis va a relatar ahora al pueblo de Dios, de manera figurada, el desvío hacia el mal de la humanidad desde sus principios. La narración que describe el drama que vivieron los dos primeros hijos de Adán y Eva no pudo darse, desde luego, en la primera generación de la humanidad. Debemos entender que el hagiógrafo quiso dejar al pueblo de Dios, de modo sencillo pero impactante, una impresionante lección del proceso que va a seguir la humanidad hacia el abismo del mal como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. El fin que persigue el hagiógrafo es dejar sentado que, desde el comienzo de nuestra historia humana, la mente entenebrecida y la voluntad debilitada nos dejaron una tendencia hacia el mal difícil de combatir en nuestros miembros sin ayuda de lo alto, tratando de sembrar en nosotros el horror al pecado, particularmente al homicidio como una de las faltas más horrendas que podemos llegar a cometer. 4.1 a 2. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador. El nombre de este primer hijo de Adán y Eva es muy significativo, como lo expresa el texto. Caín procede del verbo kabel, recibir, adquirir. Esto es, que por primera vez ella adquirió un hijo. Abel, que significa soplo, es el segundo hijo de Adán y Eva, y es llamado así acaso en relación con la espiritualidad que llevó, pues va a ser recordado en las Escrituras como imagen de la santidad de vida. Esto lo vemos precisamente en las palabras de Jesús. Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Mateo 23, 34-35. En la primera generación de la humanidad no pudo darse todavía el asentamiento al punto de que el hombre ya cultivara la tierra, o que hubiera llegado ya a domesticar un rebaño. Son situaciones posteriores, pues lo lógico era que las primeras actividades de subsistencia debieron ser las de recolector y cazador. 4.3 a 7. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los frutos de los primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado?
¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. En este pasaje vemos por primera vez expuesta una lección de moral, es decir, del correcto comportamiento que debemos observar. Tenemos que tomar en consideración que esta reconvención se refiere ya no al pecado de soberbia, sino al de envidia, la cual produce en el alma lo que se llama tristeza del bien ajeno. Además, se habla del remedio a esta y todas las demás malas tendencias que nos vienen del pecado original. Si queremos, podemos dominarlas, esto es, contradecirlas doblegando la voluntad por medio de poner freno a nuestros apetitos, lo cual nos traerá como consecuencia la alegría interior. 4 de agosto de 12 Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos afuera». Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?» Contestó, «No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?» Replicó Yahvé, «¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra». La pasión ha ganado. El mal se apoderó de la voluntad de Caín, y el primer homicidio en la historia de la humanidad se ha consumado. La palabra de Yahvé nos muestra la monstruosidad de este pecado, y con todo, será uno de los más frecuentes que habrán de cometerse en nuestra historia debido a la idea de que desapareciendo de la faz de la tierra a aquel que nos contradice, nos estorba, nos ofende o traspasa nuestros derechos. Su muerte habrá de poner remedio a nuestros oponerse y devolvernos una caprichosa que nunca se dará más. Este es el origen de tantas y tantas rivalidades y guerras habidas a través de los siglos. La violencia sumada al egoísmo y la ambición son su raíz. Aquí Yahvé, justo juez que condena, expresa de manera patente cuánto le repugna que el hombre atropelle con sus actos un derecho exclusivo de Dios, dueño único de la vida y de la muerte. De manera que la malicia del pecado de homicidio no para en la injuria hecha a la víctima, la mayor de todas porque le priva de la existencia, sino, más aún, trasciende hasta constituir una ofensa gravísima al Creador que se la dio, cuya prerrogativa de poner fin a la vida ha sido usurpada. Pero hay aquí una intención más de Dios que debería ser suficiente para detener uno de los mayores pecados que el hombre pueda cometer. El Señor se muestra vengador de la sangre de la víctima, tanto más cuando ésta, como en el caso de Abel, sea sangre inocente. 4.13 a 14. Entonces dijo Caín a Yahvé, «Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encontrare me matará». La impenitencia de Caín es su primer castigo, como muchos hombres. Desconocedores de la infinita bondad divina, cree que su pecado no tiene perdón y desespera de la misericordia del Señor, sin entender que siendo el hombre limitado en su malicia, Dios es infinito en su misericordia. Y es que puede sobrevenir como comienzo del castigo la ceguera espiritual que en sí es una condenación en vida. 4.15 a 16. Respondióle Yahvé, «Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces». Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase lo atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé, y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Es evidente la transportación de la escena a tiempos posteriores. Siendo Caín y Abel los primeros hijos de Adán y Eva, no se explica el temor del fratricida de ser a su vez atacado y muerto por otros hombres. El fin del agiógrafo es la enseñanza de infundir el horror al homicidio, mostrándolo en todo su repulsivo realismo. 4.25 a 26. Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo, «Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín». También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Set significa sustituto o suplente de Abel.
Es el primer hijo de Adán y Eva después de la muerte de Abel, y progenitor de una serie de patriarcas, de cuya línea directa procede nuestro Señor Jesucristo. Los escritores hebreos hacen hincapié en que el pueblo escogido desciende directamente de Set. En Números 24:17 se dice, «Lo veo, al Mesías, aunque no para ahora, lo diviso, pero no cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set». Alude a que los moabitas, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, son descendientes en segundo término de Set. Génesis 19:37. Los hebreos descienden de Set por línea directa de Heber, nieto de Sem, a quienes más adelante nos referiremos. En el capítulo 4 del Génesis aparecen todos los patriarcas en línea directa a partir de Caín. En el capítulo 5 aparecen los de Set hasta Noé, de manera que el árbol genealógico desde Adán hasta Noé. 6.1-4. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años». Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. La interpretación que hacen los santos padres de la antigüedad acerca de la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres es en el sentido de que los primeros fueron los descendientes de Set, llevados inicialmente por un camino de vida de virtud, en tanto que los segundos descendientes de Caín desde el principio llevaron vida licenciosa. El roce social y los matrimonios entre ambas ramas de la estirpe de Adán trajo como consecuencia la perversión de toda la humanidad. En este pasaje se hace ver cuánto disgustó a Yahvé la tendencia de la humanidad hacia el mal, razón por la cual, a fin de que esta inclinación no proliferara, el Señor optó por evitarlo por causa de la larga vida del hombre sobre la tierra. La alusión a que la carne es en el hombre estorbo para que el Espíritu de Dios inhabite en él nos habla por primera vez de la lucha entre el Espíritu y la materia que por siempre se dará en todo hombre, a lo cual San Pablo se refiere cuando dice, «Descubro, pues, esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo con la razón sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado». Romanos 7, 21-25. Los Nefilim bien pudieron ser individuos que cultivaron el vigor corporal haciendo caso omiso de la formación espiritual, algo así como el principio del atletismo actual de mente sana en cuerpo sano, dando lugar por esto a un crecimiento corporal desmesurado, de gran corpulencia y fuerza física, a quienes por esto se les tuvo por gigantes. La fama que adquirieron de héroes famosos explica que la palabra héroe en la antigüedad se aplicó no precisamente a personas de buena fama cuyos actos les valieran honores, sino a quienes destacaban por su energía y empuje, sean cuales fueren las intenciones que los animaban, buenas o malas. El autor sagrado ve en ellos una raza orgullosa, lo que da a entender que sus intenciones eran torcidas, de aquí que Dios provocará su desaparición, quedando en la memoria de la humanidad como hombres mitológicos antediluvianos. Los griegos dedicaron el nombre de gigante a los hijos de Gea, la tierra, y eran un pueblo del fabuloso occidente. 6.5-8. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, «Voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho». Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé.
Aquí emplea el agiógrafo otro antropomorfismo para describir la ira de Dios, cuando dice que le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre, ya que por esencia Dios es inmutable en sus perfecciones de inteligencia y voluntad, por lo que conoce desde la eternidad la veleidad de la humanidad, a la que creó libre para que optara entre el bien y el mal, y por lo mismo no se arrepiente de sus afectos ni de sus actos. Simplemente, al describir así al Señor, quiso el escritor sagrado que el pueblo entendiera con toda intensidad el estado de extrema degeneración en que había caído la humanidad. En todo caso, Dios se propuso aplicar el castigo general tal como general era el comportamiento. El diluvio universal. 6 de septiembre de 12. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Noé significa descansar y descanso. La expresión de varón justo habla de una situación de santidad o acercamiento íntimo con Dios, de manera que el hombre que el Señor va a escoger para salvar al linaje humano andaba con Dios, esto es que vivía permanentemente en su presencia y con ánimo de agradarle, tal como el Señor pedirá de Abraham. Anda en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Al pactar su alianza con él. 6.13 a 14. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Haz el arca de cañizo y calafateala por dentro y por fuera con betún. Y tras esto el Señor dio instrucciones precisas al patriarca acerca del material y dimensiones, dándole pormenores sobre la construcción en total. Enseguida le dio pormenores de su plan de exterminio, así como de la parte que dentro de este plan correspondía a actuar a Noé. 6.17 a 22. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirva de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Las indicaciones divinas se pueden admirar por su lógica y suficiencia según la intención de prolongar la creación después de que haya pasado el castigo. De este modo, al ser general y sistemático el procedimiento, se contempla cómo el castigo va a tener lugar según la voluntad del Creador. Se ve además la intención del Señor que permanece inmutable cuando decide no aniquilar del todo la creación. A eso debemos los descendientes, ya no únicamente de Adán y Eva, sino concretamente de Noé, que la humanidad y su historia sigan su marcha hasta el fin de los tiempos. 8 de junio de 14. Al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando donde posar el pie, volvió a él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando en su mano, la asió y metióla consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días, y soltó la paloma, que ya no volvió a él. El año 601 de la vida de Noé, el día 1 del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes,
el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Procediendo con la misma lógica, el cuervo, que es un animal menos refinado en sus costumbres y ligero de vuelo, encuentra donde posarse antes que la paloma, la cual no soporta verse manchada, y por tanto habrá de esperar más tiempo para hallar donde posarse. La figura de la paloma trayendo el ramo verde de oliva en el pico es imagen desde entonces adoptada por la humanidad para expresar el final del castigo. La sola oliva fue usada por los griegos antiguos como emblema de que todas sus ciudades-estado estaban en paz entre sí. La corona de oliva se usaba entre ellos para premiar al campeón en los Juegos Olímpicos, que se celebraban precisamente con prohibición de hacer surgir conflictos bélicos durante las Olimpiadas. Es de comprenderse entonces la relación que estas imágenes de paz y bonanza se conservó en la mente de todos los pueblos antiguos, haciéndonos deducir de ello que la humanidad conservó como herencia común la veracidad de una catástrofe universal y la delicia de experimentar la interrupción del mal sufrido. 8.15 a 22. Habló entonces Dios a Noé en estos términos: Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todos los seres vivientes como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Las leyes del mundo quedan restablecidas para siempre. Dios sabe que el corazón del hombre sigue siendo malo, pero salva su creación y, a pesar del hombre, la llevará al término de su plan creador. 9.1 a 3, 7. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. Esta bendición y este dominio a favor de Noé y su familia es una renovación de todo lo otorgado a nuestros primeros padres Adán y Eva, y se extiende a toda la humanidad, puesto que todos descendemos de esta familia. Es muy expresiva la advertencia del Señor acerca de la repugnancia que le provoca el homicidio por ser un agravio al hombre, imagen de Dios. Por tanto, toda clase de agravios a la imagen de Dios que es el hombre son agravios a Dios mismo y provocan la cólera divina, particularmente el asesinato, el aborto y la tortura, pero se extiende a la prostitución, la pornografía, el adulterio, la difamación, la humillación, la esclavitud y el escándalo. Todo esto es en detrimento de la dignidad del hombre, imagen de Dios. Más aún, toda clase de agravios del hombre a sí mismo es también una ofensa al Señor, que en alguna medida en el hombre se retrató al crearlo inteligente y libre, dotándolo de entendimiento y voluntad. 9 de agosto de 11. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompañe, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Una alianza por demás extensa, ya que abarca a todo ser viviente en la tierra, una garantía de supervivencia hasta el fin de los tiempos.
Dios se pone en paz con el hombre y con toda la naturaleza, a la que ahora bendice como antes la aniquiló. 9 de diciembre de 17. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Bueno es adelantar las tres sucesivas alianzas de Dios con el hombre, y su distinción. La alianza con Noé, que tiene por señal el arco iris, se extiende a toda la creación. La alianza que más tarde hará con Abraham, cuya señal será la circuncisión, será para los descendientes del patriarca. Génesis 17. La tercera alianza. Bajo Moisés se limitará exclusivamente a Israel, con la obediencia a la ley como signo. Éxodo 19:5, 24, 7-8. Especialmente la observancia del día sábado, Éxodo 31, 16-17. Así fue como paso a paso, de abismo en abismo, la humanidad fue contraviniendo la voluntad de Dios, y olvidó su amor y su bondad. Días vendrán en que un resto fiel llegue a celebrar con Dios la nueva y eterna alianza que tendrá como señal la fe en Jesucristo y el paso por el agua lustral del bautismo. Séptimo grado. Escuela de Pastoral, Lección 3, fin.